Yo soy su entrevistado en esta oportunidad, así que lo dejo con toda su, su pericia y su profesionalismo. En las metáforas de periodismo se juntan tus dos saberes, ¿no? El saber académico y el asunto de ir y estar en las redacciones, que es una cosa bastante poco común, increíblemente, ¿no? En general, cuando uno estudia periodismo cuando uno estudia comunicación es para enseñar comunicación. Casi la única cosa que se puede hacer cuando uno aprende comunicación es enseñar comunicación, lo cual Sí, es como una noria que nunca termina y que no sirve para demasiado, vamos a decirlo. sí. Y lo que es interesante en el libro justamente es que vos tenés las dos visiones, y las dos visiones muchas veces no están encontradas para nada, digo, se chocan habitualmente. Mm. En este sentido, hablas de lo que pasa desde que la sociedad se organizó en red, ¿no? Que lo decís varias veces. ¿Cuánto de cambio hay desde que la sociedad se organizó en red, desde ahí para acá? Son dos cosas que tienen que tu observación me hace aclarar. La primera, generalmente la mirada de la academia está contrapuesta a la del periodismo, porque es la academia, la particular forma de enseñanza del periodismo de algunas universidades de Latinoamérica. Ok, No, las teorías que se enseñan en Latinoamérica alrededor del periodismo no son teorías del periodismo. Son teorías no. sociológicas, antropológicas, culturales, no estudian al periodismo. Los que más se acercan estudian medios, y ahí yo insisto mucho a lo largo del libro en decir, Ujú. estudiar a los medios no significa estudiar al periodismo. Y esto me parece importantísimo de aclararlo, porque muchas veces esa contradicción que sienten muchos chicos que se reciben y que vienen con, viste, con un bagaje de Bourdieu y de García Canglini, y después tienen que hacer una gacetilla en un trabajo y dicen, ¿qué es esto? ¿Dónde está los estudios anticoloniales, no? Y eso está relacionado porque también hay cierto rechazo a estudiar las tecnologías desde esta parte más positiva. También hay Ujú. casi una mayoría de la academia que ve las redes como en los 70 se hablaba de la televisión. ¿Te acuerdas que en los 70, en los 80 la televisión era la perdición del Ujú. mundo? Entonces se juntaban también los académicos para decirle el sensacionalismo, la frivolidad y patata, patata. Los chicos se Y tiran del techo porque vieron a Superman volar. exactamente, tienen la culpa de todo. La televisión tiene la culpa de todo, los males, los suicidios, las separaciones del cuerpo hegemónico, la publicidad. Bueno, cuando se les terminó lo de la televisión, porque la televisión dejó de ser hegemónica, empezamos con las redes, porque ahí en las redes está todo. Entonces ahora las redes son la culpa de que la gente no se vacune, tienen la culpa de que voten a un presidente y no a otro. Y en ese punto creo que también hay esa tensión del periodismo, sobre todo el periodismo formado, que vos sabés que en Argentina, y esto es dato, la mayor parte de los periodistas que ejercen periodistas están graduados en Ujú. terciarios o en tarde. Ese es otro dato lindo. En Argentina se reciben viejos los periodistas, o sea que logran tener una licenciatura cuando ya no están en condiciones de aspirar a una beca de maestría, porque ya son señores muy grandes. Entonces, todo ese cóctel lo que hace es que haya una incomprensión del perfil del periodista y de la inserción del periodista en este nuevo contexto de redes sociales, que además es mucho más desafiante. No solamente para el Ujú. periodista, para todos, pero para el periodista es Eh, tremendo. Pero en este punto, por lo que decís, la academia y los medios coinciden en ese desconocimiento de las redes, desconocimiento y desconfianza de las redes. En este Hay caso, como, digo, los medios no le echaban la culpa a la televisión como sí le echaba a la academia y sí le echan la culpa a las redes como sí le echa a la academia. Se encontraron finalmente. Para estar exactamente, del otro lado, pero se encontraron. Y sobre todo porque siempre la academia y las instituciones más conservadoras, y hoy los medios son instituciones conservadoras, pues son Ujú. instituciones
muchos de los cuales vienen del siglo XIX e intentan retener esas prácticas, siempre tuvieron desconfianza a cualquier fenómeno popular, ¿no? El pop siempre, vos que te gusta mucho la música, viste que siempre la música, sobre todo al inicio, los movimientos musicales generaron el rechazo de, ¿no?, las élites ilustradas. Yo creo que con las redes está pasando eso mismo y hay como una incomprensión de qué puede hacer el periodismo con las redes. Entonces viene el empresario o el editor y dice, bueno, juntemos, pongamos algo para poner clic. Si en las redes hace clic un gatito, bueno, pasemos un gatito en el programa. Y vos decís, no es eso. No es eso. Lo del gatito está bien y hace sentido, pero no es que el periodismo se tiene que dedicar a contar gatitos o recetas de cocina para conseguir atención a sus noticias. Bueno, eso porque, digamos, no terminan de entender la especificidad de una cosa y la especificidad de la otra, ¿no? Exactamente. ¿Que sabes cuál es el problema? También hay cierto fetichismo tecnológico. Eso empezó también con la televisión, porque en los años 60 no había en las escuelas de periodismo una materia que fuera periodismo mecanografiado. Pero después sí empezó a haber periodismo audiovisual, periodismo radial, periodismo digital, ¿no? Que es como la herramienta, pero la herramienta no hace al periodismo. Con lo cual puede darse periodismo de transmisión telepática, que va a seguir siendo periodismo, no es que tenés que hacer un curso de telepatía para hacer periodismo. Te quería preguntar si el público, por empezar, si se puede seguir llamando el público, busca lo mismo, busca hoy en las redes lo que buscaba en los medios. No. Porque vos agregás la palabra conversación. No. Claro. Me parece que esa es una de las claves, ¿no? Sí. Pero hubo una época en que se hacía la distinción entre información y comunicación, ¿no? Entonces, de hecho, las primeras eran las ciencias de la información, de hecho acá en España se siguen llamando ciencias de la información. Y después les parecía que era poco, viste, era cool, entonces se llamaban ciencias de la comunicación, porque la comunicación tenía que ver con lo social, lo humano, ¿no?, lo vivencial. Y aparece esta lógica que permiten las redes, que es como, por ejemplo, ahora nosotros estamos hablando, tenemos una conversación, pero que no es nuestras conversaciones privadas, Dios no quiera que se transmitan esas conversaciones. Ante 50 personas. Y después quedará el video y se transmitirá en más. Entonces, obviamente, lo que estamos diciendo acá, ya considera a esta gente que está dejando comentarios, que está poniendo like, que está de alguna manera participando o aceptando o cuestionando o diciendo cosas alrededor de lo que estamos diciendo. Y el periodismo todavía no entiende esa lógica, porque estuvo siempre preparado, o lo que le enseñaron es, yo pongo la noticia, vos la escuchás y es porque yo lo digo. Y yo lo digo porque a mí me la dijo altas fuentes oficiales. Hay un punto psicológico que me parece que es interesante, y es, nosotros como periodistas tenemos que aceptar que ya no estamos allá arriba. Esto es algo de lo que queda claro leyendo el libro. Y es muy molesto. Pero pará, ¿alguna vez estuvieron arriba? ¿Alguna vez el periodismo estuvo en el pedestal que alguien supone que estuvo? Claro, pero en ese momento no había quien te dijera que no. Claro. Y ya está. En ese momento no había quien te dijera que no, ¿no? Y ahora todo el tiempo en las redes te están diciendo baja, ¿no? Digo, ¿cómo influye eso en nuestro trabajo? O también te dice, sos lo mejor. Pero vos es que eso pasa, y eso también tiene que ver con los estudios de celebridad, que tampoco hay muchos en Argentina. Pero hay gente que viene estudiando qué pasa cuando vos te haces público, ¿no? Entonces, cuando cualquier persona se hace pública, ahora en las redes eso le puede pasar a cualquier persona, pero antes generalmente le pasaba cuando, bueno, eras parte de una noticia o accedías justamente a un medio o descubrías algo relevante. Todo se amplifica la aceptación, por eso la persona,
digamos, la celebridad es atractiva porque tenés mucha gente que te dice que sos divino. Vos estás acostumbrado porque sos lindo y ya sabemos, pero la Es gente cierto. que no, viste, cuando tenés autoestima un poco baja, la parte de la celebridad, de la gente que te aplaude, es genial, con ese glow que vos tenés. Ahora, Claro, también lo que se amplifica es la gente que no te quiere. Es claro, indisociable, siempre, ¿no? claro. Hasta, imagínate, en los líderes, Mandela tenía sus enemigos, ¿cómo no va a tener una persona en las redes sociales? Pero las redes lo que han hecho es que se Perdón, está, sí, o al revés, Gilla Murano tiene a esta gente que la quiere. exacto, Digamos. exacto. Eh, Y que lo defiende. Bueno, de hecho hay eh, dictadores con gente, con mm, clubes de fans, ¿no? O sea, claro. entonces, el problema de las redes es que esto se democratiza, eso sí suele pasar a todo el mundo. Entonces, cualquier persona, incluso sin tener demasiados seguidores en su micromundo, va a empezar a tener gente malhumorada que le critica que haya compartido tal cosa o que haya puesto el pan dulce de esa marca, ¿no? Ujú, Y gente que te ujú. dice también, a veces falsamente, qué bárbaro, qué bien que estás, que qué sé yo. Eso al periodista le genera un problema adicional, porque sus contratantes están demasiado atentos de eso y no aceptan esta dualidad que tiene, que es la aprobación y la desaprobación. Mm. Entonces, le tienen miedo a la desaprobación sin entender que es parte del mismo fenómeno. O sea, no hay luz sin sombra. Y entonces, al existir esa parte más oscura, dicen directamente, cerremos los comentarios. No, acá nadie habla Ujú. porque ya es una cloaca y todos insultan. Y la pregunta es, ¿cómo haces para equilibrar eso y para algo que hablamos muchas veces con vos, cuando la red te ayuda a hacer algo, ¿no? Vos has hecho muchas notas a veces preguntando a las redes y las redes te trajeron tantas cosas que tu trabajo se enriqueció. Mm. Y en un punto hasta trabajaste menos, porque no es que tuviste que salir a la calle, ¿no? A empezar a ver quién te puede dar. O sea, tuviste un panorama, por ejemplo, cuando preguntabas por los casos de abusos policiales en las provincias Ujú, durante la cuarentena. O sea, eso era ujú. imposible hacerlo desde un teléfono, porque tenías que llamar a todo el país. A las Exacto. delegaciones policiales no te iban a decir que ellos estaban abusando, era muy difícil detectar las fuentes ciudadanas. Eso ahora lo puedes hacer. Entonces, la pregunta es si esto, que es tan positivo y implica una participación ciudadana en las noticias como nunca hubo, sirve. ¿Y no será que tenemos que poner en caja todo lo otro, lo negativo, y entender que un mismo periodista puede tener rechazo sin que eso sea un problema para el medio o para Mm. el propio periodista? Sí, es un costo a pagar, digo, se entiende. Y también, por lo que decías antes de cómo hacer estas notas a partir de las redes, fíjate que es cierto, yo hacía una pregunta en la red y la gente me contestaba, a partir de ahí volví a usar elementos más tradicionales. Bueno, busco el teléfono de tal persona, que vos estás ahí, me lo podés dar y hablo, digamos, ¿no? Pero no es que la red soluciona todo, el elemento periodístico siempre está. Pero esto hace también, y esto lo hemos charlado varias veces, la cercanía de las celebridades hace que hoy, digo, el misterio de Greta Garbo no tenga demasiado sentido. No es eso lo No, que se busca. no. Pero ese es un valor que te diría que es epocal, que incluso es anterior a las redes. Ujú, Hoy nadie se libra de la transparencia. Hoy somos transparentes porque si no estás en las redes sociales te van a filmar en la cámara de seguridad del supermercado, entonces si estuviste ahí en el evento vas a salir en algún momento. O sea, hoy la forma en que está organizado el mundo, los controles, los rastreos, las aplicaciones, eh, hace que seamos totalmente visibles para todo el mundo, con lo cual la única ujú. forma, todo ese misterio que se construía alrededor de las Gretas Garbos de la vida, ya sea mucho más difícil, incluso sea sospechoso.
porque Claro. la forma de ser creíble es cuanto vos más transparente sos, más coherente sos de lo que mostrás con lo que sos más confiable. Y hoy ese es el valor en baja de los medios. Lo vimos en la pandemia, que cuando se le preguntaba a la gente cuáles eran las fuentes más creíbles, los políticos y los periodistas están últimos en credibilidad y juntos, porque estaban juntos en el problema. Sí. Uh-huh. Y en ese punto, y volviendo a lo que decías antes con respecto a la valoración que hacen las redes del trabajo periodístico, ¿no se corre el riesgo de la demagogia? Digo, no voy a hacer cosas especialmente porque estoy esperando que me digas tal cosa. Digo, una demagogia que ya estaba en la búsqueda del rating, digamos, también, ¿no? Digamos, es anterior, no es. Digo, los medios siempre están, voy a hacer aquello que te gusta, solo que ahora tengo un poco más de idea de eso. Es interesante porque eso también explica por qué estos años son los años del populismo. La demagogia se volvió un recurso fácil cuando vos más o menos tenés esta reacción en línea. No es fácil, y a la vez es muy fácil. Es interesante la paradoja de los tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros en tiempo real podemos ver si se mantiene el interés de lo que estamos hablando, si hacen preguntas, si ponen likes. Vos podés así ver esas grandes tendencias. Ahora, después, contestar todos los mensajes es difícil. También hablamos muchas veces, la gente, como saben que nosotros estamos más atentos que la media, te manda como denuncias, vamos a ponerlas ¿no? Y te dice, en mi tal y tal, y te manda algo que vos no podés hagan retweet a esto. Entonces vos no sabés si la persona está siendo parte de una estafa, si está siendo víctima de un engaño, no sabés. Entonces, ahí de nuevo aparece el periodismo, en el mecanismo de chequeo, en la revisión, y también tenemos una gran tarea en enseñarle a la gente a que eso lo haga cada vez mejor. Porque en la medida que refine la forma en que acerca la información a quienes trabajamos de eso, también se va a ir como mejorando el asunto.